Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, pero que ha perdido la seriedad con la que debería tratarse debido a la repetición ad nauseam que el presidente López Obrador hace de él sin definirlo claramente. El día de hoy vamos a hablar sobre el neoliberalismo. El tema, la polémica y el debate del neoliberalismo es un tema que me toca una fibra muy particular, y es que el neoliberalismo ha estado presente a lo largo de mi trayectoria y ha significado varios cambios de camino a lo largo de mi vida. Básicamente, para esto tengo que contarles un poco acerca de mí. La primera licenciatura que estudié fue en Comercio Internacional y la empecé pocos años después de la apertura comercial de México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En aquella época, las carreras de Comercio Internacional estaban a la alza y para 2004 me había llegado la hora de titularme. Yo escogí titularme por tesis, de manera que, buscando algún asesor de tesis, un profesor me recomendó unos libros y fue así que llegué a esta joya, La compra-venta de México de John Sachs Fernández. Un libro que desafortunadamente no recibe el amor o la publicidad que debería. El doctor Sachs Fernández es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del CONACYT nivel 3. Su currículum es bastante amplio como para discutirlo en este momento, pero sí puedo decirles que es uno de los intelectuales mexicanos contemporáneos más importantes, más críticos, y sencillamente su obra es genial y se las recomiendo. Básicamente en mi vida hay un antes y un después de haber leído La compra-venta de México, y es que en él encontré la primera crítica ampliamente sustentada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los postulados en los que estaba basado, es decir, en el marco teórico que sustentaba la razón o la viabilidad de este tipo de acuerdos. Y este marco teórico es el neoliberalismo. Este libro me hizo abandonar la derecha económica y moverme hacia la izquierda más radical, al punto de que hoy, 20 años después de haberlo leído, soy un defensor del comunismo marxista. Arriba, payas de la tierra, en tierra original. De esa y muchas más lecturas salió esta tesis que me sirvió para titularme, que se titula Teoría de la perpetuación de la desigualdad. En esta tesis defiendo que el neoliberalismo es en realidad un imperialismo neocolonial que pretende mantener las desigualdades económicas no solo entre países, sino también entre individuos. Más adelante en la vida, y dado que la manera en que pensaba me había arruinado la posibilidad de disfrutar una vida de oficinista en alguna empresa, tuve que buscar otro camino y me dediqué a la educación. Por mi formación solamente podía dar clases de negocios, de comercio y de relaciones internacionales, y como era de mi interés seguir estudiando y también ganar más dinero como profesor, decidí hacer la maestría y el doctorado. Y fue ahí donde de nuevo me topé con el neoliberalismo. Para realizar mi tesis de doctorado recurrí a muchos otros autores, entre sociólogos, filósofos, psicólogos, pedagogos, entre los cuales quizá los más destacados podrían ser Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passavant, Michel Foucault, Louis Althusser, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Paulo Freire y muchos más. Mediante la investigación teórica y de campo, elaboré esta tesis que se titula Dos ejemplos del papel promotor de la ideología dominante para reproducir las condiciones de dominación. Cabe mencionar que la universidad no me dejó utilizar el nombre original y por eso tuve que utilizar ese. El nombre original era Juicio a la Escuela, pero en fin, esa ya es otra historia. Como conclusión después del trabajo de tesis, planteo que la educación, la escuela, en todos los niveles que son avalados por el gobierno, son instrumentos, es una de las instituciones más importantes para reproducir
una ideología dominante, una ideología de las clases dominantes que será impuesta como pensamiento único a través del aparato escolar. Esto mediante el uso de la violencia simbólica. Para resumir, la ideología dominante, el pensamiento único que mencioné hace un momento, es el pensamiento neoliberal. Ahora bien, ha llegado el momento de definir qué es el neoliberalismo. Podemos definir el neoliberalismo como una teoría política y económica que originariamente buscaba actualizar el liberalismo económico en los años 40 del siglo XX en los países con sistemas económicos capitalistas. Se empieza a fraguar en los años previos a la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental y en los Estados Unidos, y lo hace en un contexto en el cual el mundo capitalista estaba experimentando las convulsiones de la Gran Depresión de 1929 y en el que la Unión Soviética parecía mostrarse resiliente a los efectos de esta Gran Depresión. Aunque son muchas las universidades y los economistas que están relacionados con el pensamiento neoliberal, los dos principales son Milton Friedman y Friedrich von Hayek, ambos premios Nobel de Economía, y especialmente la Universidad de Chicago, sobre todo el Departamento de Economía y la Escuela de Negocios Booth. En esencia, y siguiendo a Ana María Ezcurra, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, la ortodoxia neoliberal originaria sostiene una tesis básica que es que el mercado constituye el mejor instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades, un mecanismo de autorregulación que conduciría al óptimo social y que por ello resultaría intrínsecamente superior. Esto quiere decir que la manera más eficaz para asignar recursos que son escasos y satisfacer necesidades que son ilimitadas es permitir que tanto proveedores como consumidores acudan al mercado y realicen en total libertad la valoración de bienes y servicios y realicen los intercambios que ellos consideren que son los más adecuados. Cabe aclarar que si se logra esto, este mecanismo es tan perfecto que será capaz de autorregularse, por lo que podrá ser dejado en total libertad. Y es que de esta autorregulación es de donde surge la otra característica muy importante del neoliberalismo. Esto es que el Estado tiene que reducirse al mínimo para que la actividad económica se realice de forma libre. El Estado tendrá que ocuparse solamente de algunas cosas, pero sobre todo tendrá que dejar que las actividades económicas se lleven a cabo en total libertad. Con estos dos principios en mente, el neoliberalismo plantea una agenda política que podemos resumir en 4 puntos. La promoción de un máximo de crecimiento económico de libre mercado como objetivo prioritario, un aumento de la tasa de ganancia del capital privado, una reducción de los costos salariales, es decir, una merma en el costo de la fuerza de trabajo y una firme contención del gasto público. Quizá ahora me pregunten, ¿qué tiene esto de malo? ¿Por qué estás en contra? Y básicamente les puedo responder que este tipo de políticas lo que hacen es favorecer a la élite económica, es decir, que favorecen a los más privilegiados económicamente, a los ricos pues. Y dado que 1, no soy rico y 2, me considero una persona con conciencia de clase, de la clase social a la que pertenezco, no puedo darle respaldo a las políticas que únicamente benefician a un grupo muy reducido de personas y que al resto de nosotros, a la gran mayoría de personas, en realidad no benefician cuando las perjudican en realidad. Probablemente alguien me diga que no tengo aspiraciones o que quizás soy un resentido con los ricos porque no he podido ser rico o que tal vez soy un holgazán que solamente pretendo que el gobierno me mantenga. Y como respuesta lo único que puedo decirles es que ya hice un video con respecto a la pobreza y que espero ser capaz de poder dejárselos por algún lado y si no lo dejaré en la descripción de este video para que puedan ir a verlo. A medida que el neoliberalismo iba ganando popularidad tanto en la academia como en los círculos políticos, llegó a influir profundamente en los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial para el Comercio, el Banco Interamericano del Desarrollo
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De igual manera llegó al poder en Estados Unidos y en el Reino Unido con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher respectivamente a finales de la década de 1970 y principios de 1980. Ahora bien, ¿qué pasó en el resto del mundo, en América Latina y en México en particular? Pues el neoliberalismo se implantó a través de dos mecanismos que fueron, el primero, los préstamos de condicionalidad cruzada, que eran unos préstamos que otorgaban los organismos internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que eran ofrecidos a países latinoamericanos como México, que tenían una deuda pública exterior muy abultada, con la condición de que ese dinero se tenía que utilizar para refinanciar la deuda y tenían que llevar a cabo reformas estructurales de corte neoliberal. El otro mecanismo fue la cooptación de los líderes de la élite política de los países y en particular de México. Esto básicamente era que los líderes políticos que iban a regir los países iban a ser formados dentro de las estructuras educativas estadounidenses, dentro de las universidades estadounidenses con ideas afines al neoliberalismo y a los intereses de Estados Unidos y la clase empresarial. Esta fue la forma en que a partir de los años 80, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, los gobernantes de México fueron formados en Estados Unidos y esto sucedió al menos hasta la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018. En resumen, te prestamos dinero para que pagues tus deudas siempre y cuando cambies tus instituciones para que favorezcan políticas neoliberales, pero vamos a también cooptar a tus líderes políticos para que se comprometan a llevar a cabo estas reformas a lo largo del tiempo. Como podemos ver, esta es otra de las razones por las cuales no puedo apoyar el movimiento neoliberal, las ideas neoliberales, porque son una imposición extranjera a gobiernos soberanos, a países soberanos, como es el caso de México. Y para México así ha sido el caso en los últimos 40 años. Esta ideología ha ido permeando en los diferentes niveles de la sociedad en la forma de un pensamiento único que es sancionado por el gobierno. Tengamos en cuenta una cosa, el gobierno de López Obrador lleva 5 años atacando las políticas neoliberales como fuente de los problemas que tiene el gobierno. Y tiene razón, señor López, el neoliberalismo es la causa de los problemas económicos que mantienen a una gran cantidad de la población de nuestro país en la pobreza. Sin embargo, usted ha hecho muy poco o nada para transformar las instituciones neoliberales del país. Las políticas neoliberales siguen implantadas y las instituciones de corte neoliberal siguen funcionando debido a que no se han transformado los cimientos de este país. Usted, señor Obrador, está mintiéndole al pueblo que lo eligió, a las personas que como yo voté 3 veces por usted. Usted en realidad no es de izquierda. Probablemente podría ser de centro, pero le hace muchos ojitos a la derecha e incluso me atrevería a asegurar que es usted un derechista populista, un tipo de derecha a la que estamos muy acostumbrados en América Latina, pero que es diferente a la derecha de países como Estados Unidos o de Europa Occidental. Y sobre este tema haré un video más adelante. Y dentro de los videos que van a salir, también saldrá el de la próxima semana, que hablará sobre el consenso de Washington, es decir, los 10 puntos más técnicos que sirven como guía para establecer las políticas neoliberales. En ese momento podremos ver cómo el gobierno de López Obrador en realidad no ha hecho nada sustancial para eliminar el modelo neoliberal que se ha implantado en nuestro país y que mantiene a una gran cantidad de personas en la pobreza. Por otra parte, hay que reconocer que los programas que ha establecido López Obrador, como los beneficios para adultos mayores o personas en situaciones de vulnerabilidad, no son suficientes. Ya hemos argumentado en un video anterior que estos no son de la cuantía suficiente para sacar a nadie de la pobreza y que en el mejor de los casos son una dádiva política en busca de votos para las siguientes elecciones. También, un tema que tengo que tratar es el del ingreso básico universal,
el cual es en realidad una política de izquierda y que este gobierno está muy lejos de querer o poder implantar en este país. Así que ahí lo tiene. Ese es el neoliberalismo y esa es mi opinión con respecto al neoliberalismo en México y a lo que está haciendo el gobierno de López Obrador en estos momentos. Si bien este video me puede causar pues algunos inconvenientes o quizá incluso grajearme algunos enemigos, es algo que se tenía que decir y pues como dice el meme, se dijo. Pero bueno, sea usted quien juzgue y se forme su propia opinión. Por lo que a mí respecta, les pido que si este video fue de su agrado, dejen su like, hagan algún comentario, se suscriban o compartan este video para que más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima.